Bienvenidos amigos a este nuevo episodio en nuestro podcast Ecos de Fe y Esperanza. Hoy tenemos el honor y la alegría de recibir a un invitado muy especial, el Padre Carlos Perdomo, sacerdote salvadoreño que nos visita aquí en la ciudad de Redding. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, hermano Waldo y su esposa y compañía. Estoy contento de la invitación y estoy para servirle. Muy bien, Padre. Bueno, queremos conocerlo un poquito más. Nosotros sabemos de que esta no es su primera visita aquí en la ciudad de Redding. ¿Qué impresión tiene, Padre Carlos, de la comunidad latina aquí en la ciudad de Redding, Pensilvania? De veras que considero muy importante la vida pues, de esta comunidad. Es muy fraterna, me encanta visitar. Siempre me he sentido muy contento, muy recibido y me siento que hay fraternidad, que he llegado y me he sentido parte de la familia de Redding. Entonces me decía fuera de micrófono que esta es su cuarta visita a Redding. Exacto, ya es la cuarta vez que llego y algunas veces de estas, ¿verdad? La primera sobre todo, un poquito para venir, hicimos, ¿verdad? Pues intentos, pero al final lo logramos y fue un buen principio. Creo que esta es la cuarta vez y en cada una de las veces me he llevado una mejor gracia para poderla compartir. Yo recuerdo que en una de sus visitas usted vino a celebrar durante la festividad del Divino Salvador del Mundo. Entonces mi pregunta es, ¿qué significa para usted ver salvadoreños, familias salvadoreñas fuera del país, reunidas en la fe? Muy importante, la gente no pierde su principio, sus celebraciones en sus comunidades en El Salvador y siempre tienen en su memoria, en su corazón, espíritu de festividades. Y es una forma de revivir, es una forma de celebrar y una forma de unirse a los sentimientos de las fiestas patronales del Divino Salvador del Mundo, y en este caso particularmente. Yo esa vez vine me invitaron a mí y yo recuerdo que celebramos juntos con esta comunidad de Santa Margarita e hicimos una procesión y la gente estuvo muy contenta y celebramos la misa y todo fue hermoso, todo fue bonito. Palabras claves en lo que usted acaba de decir: celebración, reunirse y crecer juntos en la fe. Bueno, pero vayamos un poco más personal. Queremos conocerlo más. ¿Podría decirnos dónde fue que usted nació? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo fue crecer en su familia allá en El Salvador? Mi familia se ubica en el oriente del país, en el departamento de Usulután, en un pueblo que se llama Juapa. Nosotros nacimos ahí, en un cantón que se llama Tapezquillo Alto, el Cerro del Tigre. Nos criamos nosotros pequeños, como todos los niños, en el ambiente, digamos, campesino. ¿Cuántos hermanos y hermanas? 4. 4. 2 hombres y hay 2 mujeres en la familia. ¿Usted viene siendo el mayor? Y yo sigo el mayor de los varones. De los varones. Ya. Okay. Infancia, me dice usted, ahí en la parte, en el campo, es decir, contacto con la naturaleza. De los 4 hermanos, solamente usted es consagrado a la vida religiosa. Correcto. Solamente yo somos. Hay un pariente no cercano, bastante lejano, que optó por la vida religiosa franciscana. De hecho, yo también, ¿verdad? Pues en mis principios también sentí el llamado, pero luego después surgieron algunos inconvenientes y luego ya pasé a la familia diocesana. Muchos tenemos curiosidad sobre cómo se descubre la vocación al sacerdocio. ¿Cuándo se sintió usted por primera vez que Dios lo llamaba para el servicio sacerdotal? Fue a la edad de 14 años de edad, muy joven, porque a los 13 años yo hice mi primera comunión. Mis padres, digamos, no eran tan aquellos de que eran muy religiosos. Estaban como eventualmente en las celebraciones quizás más grandes en el año. Pero teníamos una abuela que estaba marcándonos el paso. Y yo era bastante apegado y después de la primera comunión comencé yo a relacionarme con la parroquia.
en la comunidad, en la parroquia. Y comencé sobre todo a relacionarme con la comunidad con Legión de María, la catequesis, los celebradores de la palabra en la comunidad. Y ese fue como el origen de mi vocación. Entonces estoy viendo de que la figura de la abuela También. fue un personaje muy importante. Ya, muy bien. Sí. ¿Qué otras personas, ya sea en la iglesia, en la escuela, en la familia, influyeron en su discernimiento? Bueno, sí, el animador de la comunidad. Recuerdo a Ramón Portillo, una gran persona. Y también el sacerdote de la parroquia, Ismael Antonio. Y él fue uno de los que me animó. Había un ambiente muy duro para mí. Era tiempo de lo que fue la guerra civil en ese momento. Muy duro para mí. Estaba entre la espada y la pared. Por un lado la guerrilla y por otro lado el ejército. Ambos me perseguían para que yo formara parte de las filas. Entonces yo, tuve que ir primero a hacer unos meses del ejército, del batallón, y otro después tuve que formar parte hasta de la base social del frente, porque si no, tenía que vérmelas. Pero el caso fue que yo, Dios ya me tenía quizás elegido, porque pasados esos momentos de crisis, surgió el llamado del Señor, cuando me dijo el sacerdote de la parroquia que yo sentía inquietudes vocacionales. Y yo le dije que me explicara. Y una vez que me explicó, yo me apunté para asistir a unas convivencias vocacionales. Y es ahí donde comenzó el principio. El propedéutico se le llama, para uno el propedéutico. Y es ahí donde conocí que era seminario, que eran la vocación sacerdotal, vocación religiosa, vocación misionera, vocación matrimonial. Todo en esos caminos, ¿no? Los caminos de las vocaciones. Y fuimos participando durante un año de discernimiento vocacional. Al final, en diálogo con el rector del seminario, dice: mira, Perdomo, consideramos que tú ya puedes, ¿verdad?, quedarte en el seminario para el otro año y comenzar tu itinerario vocacional. Y él me preguntó por mi padre y mi madre. Y entonces, si ellos, ¿qué dirían? Yo dije a mi padre y a mi madre. El que más, ¿verdad?, pues sobresaltaba y sobresalía era mi papá, porque él siempre ha sido alguien que él le gusta conversar, hablar y entrar en diálogo con la gente. Mi madre no, mi madre callada, humilde, más sencilla. Y con gran pena mi madre, recuerdo yo, que le dijo al rector: yo tengo mucha pena, le dije, mamá, y vergüenza a la vez, porque yo le dije: mamá, yo con este hombre yo no soy casada por la iglesia. Entonces, así cabizbaja mi mamá, muy humilde, y mi papá, ¿verdad?, pues le quitó aquel brillo de su palabra y todo eso, pero al mismo tiempo el padre Freddy Sandoval le dijo: ay, mamá, no te preocupes, hija, eso llamado para el matrimonio se lo va a hacer el Señor, no hay así. Importante que ustedes tengan, ¿verdad?, pues la confianza y vayan pensando en darle a la iglesia un hijo de ustedes. Y ese en ese sentido cuando yo ya entré al seminario, allá en 1984. Entonces, pero su familia, sus padres sobre todo, después de esa conversación con el padre, ellos lo apoyaron a usted en todo el proceso, o hubieron momentos de duda. Mis padres siempre me acompañaron en todo el proceso. Y yo recuerdo que mi papá fue muy serio conmigo y me hizo saber: mira dónde vas a estar. No quisiéramos que dejaras una mala imagen, me dijo papá. Y entonces, como que no, mi papá, ¿verdad?, pues vamos a confiar en el Señor y en ti, que vas a hacer las cosas bien. Mi padre, mi papá sobre todo. Y yo, hijo, tú sabes mi oración, me dijo mi mamá. Pero yo tenía algo en mi mente que influyó mucho. Fue la persona de San Óscar Romero. San Óscar Romero había sido asesinado en 1980 y él fue asesinado el 24 de marzo de 1980 y yo nací un 24 de marzo de 1965. Oiga, qué coincidencia. Yo siempre lo escuchaba a él en la radio, que estaba hablando, y para mí siempre fue una voz que inspiraba, que no había otra voz en el país, en el medio de la guerra. Era en medio de la guerra tremenda. Y tenía 15 años. Y yo estaba inspirado con su palabra, porque era la voz, como dice, la voz de los sin voz. Eso me llevó a tener a mí algo que me decía, ¿por qué murió? Por odio a la fe.
el hombre que estaba siempre defendiendo los derechos humanos, la justicia social. Y eso me inspiró mucho. Entonces yo siempre pensaba en el discernimiento vocacional en San Óscar Romero. Fue como inspiración. Sí. Y sin llegar a saber que después, ya leyendo a él todo bien completo, se iba a convertir en el beato y en el gran santo de América. Santo de América. ¿Ya? Entonces para mí fue interesante, yo le pedí la intercesión a él realmente, ¿no? ¿Ya? Entonces eso. Hay un paralelo entre su experiencia y la santidad de Monseñor Romero, porque él surgió a la santidad en el momento más turbulento y más caótico de El Salvador. Claro. Y la vocación suya también surgió dentro de esa turbulencia. Qué bonito. Mira qué bonito eso. Muy bien. Bueno, hablemos un poquito del seminario. Usted acaba de mencionar de que comenzó con los franciscanos. Sí. Cuéntanos un poco acerca de ese cambio. Fue una experiencia motivada por una amistad, ya pariente lejanito que tenía por ahí, con él comenzamos a hablar al respecto. Y había un sacerdote en la iglesia de Santa María Madre de Dios, en Santiago de María, ya de los franciscanos, y, ¿verdad? Pues muy grato, y entonces me inspiró eso, y también la espiritualidad San Francisco de Asís, y bueno, y tuve que, voy por aquí, voy a comenzar por aquí, este lado, ¿no? Entonces pasé por ahí, y entonces logré, ¿verdad?, entrar al aspirantado, ya un año, para medio año, ya un año y medio, hasta ahí. Luego en mi familia hubieron situaciones que fueron de salud por parte de mamá. Okay. Y eso fue lo que, ¿verdad?, pues también me hizo cambiar un poquito el seguimiento dentro de lo que fue el inicio del seminario franciscano. Y entonces ya lo que fue el rector del seminario diocesano también, ¿verdad?, pues hablamos con él y hicimos el traslape para que yo quedara en el seminario diocesano. Se ordenó como sacerdote diocesano, pero los fundamentos franciscanos todavía persistían. Estamos ahí, sí, cómo no. Eso, y bueno, dentro ya después de terminar ya el itinerario de la formación, ¿ya? En el seminario, ya concretamente mis años, ¿no? Sí, fueron de parte del seminario diocesano. Ahora, en el seminario, padre, ¿usted era un seminarista más de estudios o de hacer bromas con los compañeros en el seminario? Sí, bueno, de las dos cosas. Y recuerdo que sí había broma. En el seminario, los seminaristas siempre somos así un poquito, ¿verdad?, pues dados a la broma, no serios, ¿verdad? Y por supuesto el estudio, ¿no? Sin descuidar eso, porque también eso es fundamental. Uno tiene que estudiar, porque también hay un parámetro de consciente intelectual. Uno tenía que estudiar para pasar la materia, y no solo para pasar la materia, sino como, ¿verdad?, pues formativo para uno. Claro, uno tiene que ver como la parte, ¿no?, la parte razón y la parte de la fe. ¿Algún recuerdo divertido o curioso de sus años como seminarista? Sí, un recuerdo que a mí siempre me marca es asistir del seminario a la pastoral los fines de semana. Siempre lo recuerdo yo, que fue para mí Santiago de María. Vivo esa experiencia porque tuve la dicha de estar un año en catedral y con mi obispo, Monseñor Rodrigo Orlando Cabrera, que en paz descanse. Divertido, amigo, consejo, con un seminarista mayor, teólogo, yo era filósofo, y chistoso, el seminarista, pero buen seminarista, Efraín Rivera. Esa anécdota eran bonitas porque nosotros queríamos, y recuerdo que llevábamos preparado en los fines de semana para cada cosa, para ver esto. El caso es que ya en la catedral, el obispo Rodrigo Orlando, él nos llevamos la sorpresa, él asumía todo, y así como en broma los decía: ustedes no saben nada,
Lo decía el obispo, así, pero de una forma tranquila, sonriendo. Sí, sí. Ustedes no saben nada, ¿de qué yo voy a decir? Entonces siempre me acuerdo de esas cosas que eran propias de nuestro obispo, pero que no lo decía como para humillarnos, sino como para... y después lo decía, ¿a vos qué habías preparado? ¿Y tú qué traías? Ay, Efraín, ay, que vos sos loco. Ya, entonces, todas esas cosas también, bueno, sentíamos la confianza que nos daban y nos animaba a la vocación. ¿Ya? Entonces eso a mí no se me olvida porque de eso yo aprendí también a que, bueno, muchas veces uno va del seminario y uno va con la razón preparada, pero muchas veces puede ser, digo yo, que no, sin asimilar tanto como la fe, los recios, la fidelidad y todo eso la va aprendiendo, aunque la va aprendiendo en el seminario, pero igual, cuando no es lo mismo estar en el seminario, que le enseñan todo la forma, pero no le enseñan la práctica, lo que uno va a vivir en la parroquia. Eso, lo que yo estaba ahí viendo en esa anécdota es que era la realidad de la cual el obispo, cuando nos decía estas cosas, era la parte práctica, y a la cual él también como que nos anticipaba que así era en la parroquia, en las reuniones, en las procesiones, en el encuentro con los demás, en la relación con todas las personas, y aprender a tratar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las comunidades. Bueno, estoy viendo que fue una muy buena formación que usted tuvo, porque esto le ayudó a usted a crecer. A crecer. Crecer no solo en la parte humana, en la parte espiritual, sino a prepararlo para el trabajo pastoral que venía. Pastor. ¿Algún recuerdo especial de su ordenación sacerdotal y su primera misa? Yo me ordené sacerdote justo, fíjese, hermano Walter, justo un 24 de marzo de 1994. Perdón, 95. 95, ya. Y sin saber el obispo que yo cumplía años ese día, también. Un 24 de marzo de 1995. Y me ordené sacerdote, y ese es el mayor recuerdo, y el ofrecimiento al martirio de Monseñor San Oscar Romero, en la cuna de él, en su lugar de nacimiento, Ciudad Barrios, de San Miguel. Ahí me ordené sacerdote. Fuimos dos sacerdotes que nos ordenamos ahí, y eso también lo considero importante, porque mi deseo siempre como seminarista, de mi vocación, siempre en mí estaba la figura de San Oscar Romero. Recuerdo mucho esa fecha, y recuerdo también, Monseñor me dijo, bueno, voy a ordenar, mire dónde, y mire el día, como ofrenda a San Oscar Romero, me dijo el obispo, en su 15º aniversario de su muerte martirial. Y él, tiene que ser como él, me dijo, tiene que amar a los pobres, me dijo él. Entonces, bueno, si usted lo dice, Señor, yo quiero, si usted así lo considera, quiero ir a un pueblo que no sea ciudad, quiero un pueblecito, y si un cantón me manda, ahí voy yo. Y recuerdo que mi primer parroquia, mi primer amor se le dice, ¿no? La primera parroquia de uno es su primer amor. Entonces él me envió como vicario parroquial, como un sacerdote párroco. Me acuerdo que mi primer parroquia fue San Agustín, sobre el litoral. San Agustín, calle Berlín. ¿Ya? Entonces me ubiqué allí como vicario, y tuve tanta suerte que también ahí tengo otra cosa de la que me está preguntando. Ya, un recuerdo bien grande de todo eso fue que esa primera parroquia, este pueblo, para la guerra civil de El Salvador, había sido uno de los pueblos más destruidos, moralmente, socialmente, religiosamente, políticamente. Eso quedó destruido para la guerra, y todo el mundo, casi ese pueblo lo abandonó. Los acuerdos de paz habían sido en el año de 1992, y yo desde 94 ya estaba llegando como diácono, fui allí también.
¿ya? Yo comencé a conocer todo. Y para sacerdote, yo fui para allí. Y hice un trabajo, y eso sí me ha marcado a mí, un trabajo que Dios me regaló de organización de la comunidad católica. Eso significa evangelización, organización de las comunidades. Estaba destruido. Las mayor casas eran de bajareque, no era mixto, era pobre, el pueblo pobre. Y eso, yo dije, aquí Dios sabe, y lo que quiero es esto. Y me comencé a relacionar con todo el mundo, las comunidades, y a organizarla. Y comenzamos la reconstrucción. En todos los aspectos, Waldo. En todos los aspectos, ¿ya? Pero primero me dirigí a los campesinos. Porque ellos vivían de la agricultura. Entonces, yo recuerdo que mi inspiración fue a Servicio Social de la UCA, de la Universidad José Simeón Cañas. Y yo conocía un amigo sacerdote que estaba de jesuita y él me conectó con el Servicio Social de la UCA y le presenté el proyecto. Tuve suerte, me aportaron y me dieron ayuda para 70 campesinos del pueblo. Y comenzamos a levantar con la agricultura a la gente. Semilla, insumos agrícolas para una manzana para cada campesino. Yo en medio del trabajo de la gente. Y la gente los fines de semana a misa. A misa. A misa. Sí, la motivación fue grande. O sea que no solamente se trataba del aspecto espiritual. ¿Ve usted? Como se dice, no hasta la oración. No, sino que hace falta también trabajar fuerte, acompañar a la comunidad. Acompañar a la comunidad. Listo. Usted mencionó a San Agustín. Sí. Este mundo, decía, no es nuestra casa, pero es nuestro lugar de trabajo. Entonces hay que trabajar porque nuestra casa está en el cielo. Y hablaba San Agustín en una obra, La Ciudad de Dios. La Ciudad de Lo que Dios. usted está diciendo, está en esa obra. Sí, exactamente, sí. Estoy viendo de que rápido usted se involucró, acompañó a esta comunidad, comenzó a organizar, a reconstruir, Sí. a alimentar espiritualmente también a esta comunidad. Sí. Háblenos entonces, desde el año 95 hasta la fecha han pasado 30 años. 30 años. Su trayectoria pastoral. Sobre 25 años ya. Sobre 31 años ya. Entonces, después de que estuvo en esa parroquia, usted me decía antes de la entrevista que tiene 2 años recién de estar ya en una nueva asignación. Así es, pastoral. correcto. Háblanos un poco acerca de esa trayectoria. Claro, ¿verdad? Pues después de la parroquia estuve 8 años, Waldo, en San Agustín. Sí. Y sabes que cuando yo salí de allí, salí para el terremoto de 2001. Fue el 13 de enero de 2001, el terremoto. Si yo no hubiera llegado a esa catástrofe, no hubiera salido de allí, porque yo me enfermé, terminé enfermo. Ya, porque yo vi cuando el templo se cayó. Yo vi cuando el templo se cayó en el terremoto 2001 ahí. El terremoto fue tan fuerte que por ahí pasa la falla de San Andrés. Pero lo que quiero decir es que yo vi cuando el templo del movimiento saltó hacia arriba y cuando cayó se abrió. Yo estaba en el parque. Eso para mí fue tremendo. Fue tremendo. Y ver el templo ya lo habíamos reconstruido de la guerra. Ya lo habíamos reconstruido. La casa parroquial nueva, Waldo. Y la gente ya había caminado mucho. Y mire, en un abrir y cerrar de ojos, perdimos. Y eso para mí me marcó. Eso fue en enero de 2001. En septiembre, octubre, noviembre, yo ya no podía más. No dormía. Me agarró una enfermedad que se llama el cólera. ¿Ya sabes tú qué es el cólera? Sí. En aquel tiempo estaba esa enfermedad. Yo casi un mes con diarrea. Ya. Entonces me sacaron de ahí del pueblo y me llevaron al Hospital San Juan de Dios de San Miguel. 11 días para recuperarme. Y me dieron, el médico dice, ¿y tú dónde estás? ¿Cómo no? Parte lo vamos a mandar a tu obispo. Entonces mi obispo dice, tú ya no puedes seguir allá. Necesito que estés cerca de una clínica. Porque te van a... Hasta ahí llegó, por eso fue que yo dejé de estar en San Agustín. Y estuve en la casa, quizás como 2 meses recuperando.
Sí, sí. Y después fui al Molino, barrio El Molino, Uxulután, a la orilla de la ciudad. Y otros 7 años ahí. Después pasé a Nuevo Edén de San Juan, pegado a Sensuntepeque Cabañas y por el lado de norte a Honduras. A Honduras con el Torola y Río Lempa. Entonces estuve ahí también 4 años. ¿Ya? Y después de ahí pasé a un municipio que se llama California. Allí donde es Ruby. Ok. Y ahí estuve poco tiempo porque también tuve problemas con la pandilla. En ese tiempo estaba lo peor, horrible de las pandillas. Sí. Y hay un cantón que se llama Hualache en California. Y yo asistí a ese, pues, y ahí asesinaron 2 jóvenes de la comunidad. Y yo denuncié eso. Yo denuncié. Y lo dije con el nombre de la pandilla, quiénes habían sido. Porque uno de esos jóvenes también lo echaron a un pozo. Pero ya muerto, lo echaron ahí. Ya. Entonces, eso a mí me conmovió. Yo denuncié eso. Eso lo hice yo en las fiestas de Navidad del 2015. Y ya para el mes de enero de 2016 ya tenía un pandillero a la salida del templo y con la orden de que me daban un mes para que yo me saliera de allí. Viene alguien. Así fue como yo me cambiaron de allí. De inmediato el obispo me dice, dime fuera. En ese momento estaba el padre Elías Lobo Rivera enfermo grave y me dice, vaya a ayudarle al padre Elías a Ciudad del Triunfo. Y le ayudé 1 año. Y después de ese año, bueno, usted ya no me esté para allí, me dice, usted yo 1 año lo mandé, voy a ayudarle, no mandé para más tiempo. Sí. Así que va a ir al Puerto del Triunfo. 6 años, casi 7 años en el Puerto del Triunfo. Cada experiencia es una cosa maravillosa. Que tiene no solo positivo, sino también negativo, según el contexto. Hoy, después del puerto, he venido a esta nueva comunidad que se llama cuasi parroquia San Maximiliano Colbe, que es en el lugar donde en este momento yo estoy. ¿Y tiene ya cerca de 2 años? 2 años, casi 2 años y meses, porque a usted 2 años en julio. En julio. Okay. Y estoy allí ya, ¿verdad? Pues en esa comunidad, con la esperanza de que esa comunidad llegue a ser parroquia. Estoy estructurando, estoy poniendo las bases ahora mismo para que esa comunidad en los próximos años puede ser de que se constituya parroquia. Muy parecido al trabajo que hizo allá en San Agustín, de organizar, de reconstruir. Muy bien dicho eso, porque allí también no ha sido fácil, porque San Maximiliano Colbe fue una zona que se olvidó desde 2014. Ellos cayeron en ese lugar, el padre se fue de ese lugar, quedó solo. Y hasta hace 2 años yo he llegado para quedarme a vivir allí. Pero estamos viendo también de que su ministerio sacerdotal es un testimonio de perseverancia dentro de muchas calamidades. Una guerra civil, martirio del arzobispo, problemas de salud, problemas en la familia, terremotos, pandillas, destrucción. Ya. Su fe y su ministerio sacerdotal sigue en pie. Amén. Por obra de Dios. Porque Dios quiere. Sí, me he sentido cerca a Dios en estos momentos. Nunca me he sentido abandonado. Y yo también. Porque no es cosa que es uno también. No me he distraído. A pesar de todo eso, no me he distraído tanto, ni me he perturbado tanto más. He dicho siempre, Señor, tú sabes, tú tienes un plan conmigo y yo me encomiendo y estoy en tus manos. Y lo que quieras, Señor. Y he estado perseverando, ciertamente. Es decir, le sigo en humildad día a día. Día a día. Para ir terminando, ¿tiene usted algún ministerio, algún proyecto, obra eclesial dentro de su parroquia que consume su tiempo, su energía, su entusiasmo? Sí, tengo un equipo, tengo un consejo parroquial que en este momento le estamos apostando a remodelar, reconstruir lo que es el techo del templo
cosa que hemos logrado ya cambiar el techo, sin ver la parte luminaria, por supuesto, cielo falso, nada. La casa en similares condiciones, tenemos un proyecto, tenemos que hacer, hay mucho que hacer. Los recursos, como siempre, no son bonancibles, son precarios, y eso no quiera si no preocupa. No es fácil para tan grandes obras en consideración con los grandes costos, y máximo hoy lo caro que está la parte de la construcción. Pero así como vamos logrando cosas así pequeñas, más o menos grandes, también tenemos fe que en algún momento, ¿verdad? Pues podemos salir adelante. Claro, todo tiene que ver, nosotros no somos capaces, pero en este sentido es que buscamos apoyo, ayuda, para complementar nuestros esfuerzos, porque sin esos esfuerzos de la gente, de los fieles, y quizás pienso en este momento acá, ¿no? ¿Verdad? Pues que tal vez se tenga más posibilidades de muchos fieles, de muchos hermanos, que también pudiesen ser como nuestros padrinos, diría yo, para el apoyo, porque no solamente está esa obra de nuestra comunidad local, sino que también como parte de esa comunidad también está la pastoral social, ¿verdad? Que tiene que ver con las obras de asistencia, no solo asistencialismo, Waldo, así como para ayudar, porque en la parte social de la iglesia va en las dos cosas. Tanto va la parte de, digamos, motivacional, la parte ayuda material, sino que también a la par va la evangelización. Es decir, que la gente vamos ayudando a que también la gente, ella tiene que aprender a sobrevivir. Hay mucha gente pobre, necesita de lo más básico, pero hay momentos en que más lo necesita, sobre todo en el invierno, que tenemos inundaciones. Pasa por eso, y tenemos un equipo de pastoral social que es vicarial, no solo en nuestra comunidad, es vicarial. Somos 7 parroquias y estamos atentos a ver a dónde hay algo en lo cual haya peligro, hay alguna catástrofe, hay alguna situación grave, y nos unimos y tenemos comunicación y podemos asistir a ayudar. Y también tienen una obra de un asilo. Sí, también en el mismo territorio también está un asilo, que es el asilo de las misioneras de la caridad Madre Teresa de Calcuta, y que lo tenemos tan cerca que también allí pues debo de asistir. Entonces todo esto es importante porque se trata de dar como sacerdote, ¿verdad? Mi compañía, el ver que todo, ¿verdad? Pues se lleve de la mejor manera, el bien de los ancianos, que ellos tengan lo necesario también, de las madres también, que no descansan ni se cansan, están, ¿verdad? Pues al 100 allí en la casa, ellas haciendo su labor y su trabajo pastoral y de cuidado. Yo tengo también que cuidar. Padre Carlos, yo quiero decirle de que la comunidad salvadoreña aquí en la ciudad de Redding, siempre nosotros lo recibimos a usted con mucho cariño. Sí. Y admiramos su alegría, su entusiasmo y la fuerza, la energía positiva que usted siempre nos trae a nosotros. Para terminar, le tengo aquí algunas preguntitas rapiditas, Sí. pero son un poquito dinámicas y un poquito juveniles. La primera, una pregunta obligada. Obligada. A todos salvadoreños son las pupusas. ¿Las prefiere de queso, de frijol o revueltas? De queso con loroco. Bueno, sí, que hay preferencias a veces, ¿no? Es decir, que para mí es lo con loroco, y de algunas veces la loca. Hay pupusas locas, así como, ¿no? ¿Cómo son las pupusas locas? Llevan de todo. La que verdad pues la hace, le pone queso, frijoles, lleva marisco, chile, chicharrón. Es una pupusa loca, ¿ya?
Otra pregunta obligada. Sí. El café de la mañana, ¿lo prefiere negro, con leche o prefiere atol? Prefiero café negro y sin azúcar. Negro y sin azúcar. Tomemos nota. Eso. ¿Qué prefiere? ¿Playa de El Salvador o la montaña fresca? La montaña fresca, prefiero. Okay. Sí. Cuando juega la selecta, ¿lo vive gritando, comentando o en oración? Bueno, quizá al menos en comentarios, porque no soy aficionado mucho, pero el comentario puede ir a oración sobre todo. Redes sociales, Facebook, Instagram o nada de eso. Facebook, YouTube, WhatsApp. Libro que siempre recomendaría: Biblia, Vida de un Santo o Literatura Salvadoreña. Primero Biblia y el libro de la imitación de Cristo. Y algún libro que, bueno, los libros que nos hablan de la vida de San Oscar Romero, sí lo recomiendo. En su tiempo libre, música, deporte o playa. Familia. Familia. Ya. Ok. Familia. Sí. Bueno, un recuerdo de su ministerio todos estos años que siempre le saque una sonrisa. Sí, siempre me recuerda mis amigos que han estado siempre conmigo en este caminar. Sí. Y que siempre algunos siempre me dicen: ¡Hey! ¡Lo lograste! Y han sido compañeros. Antes, fueron compañeros de bachillerato y también compañeros del seminario que se salieron del seminario. Y siempre hacemos broma. Bueno, Padre Carlos, muchas gracias por regalarnos este tiempo, por compartir también su trayectoria, muy inspiradora. ¿Alguna palabra final para despedirse de quienes nos escuchan, especialmente aquí en Redding y también allá en El Salvador? Gracias. Sí, aquí en Redding debo de reconocer mi gratitud. Ya lo decía usted, el cariño para mí ha sido lo principal y por el cual me he sentido parte de la familia de Redding. Y yo agradezco mucho, la verdad, su acogida. Y a la vez que también quisiera decirles que quisiera dejar siempre las puertas abiertas con ustedes. No me quiero portar mal. Más bien quisiera decirles que necesitamos siempre de su ayuda, de su apoyo para los proyectos que ya he mencionado. Y sé que, ¿verdad? Pues de lo que ustedes, ¿verdad? De su bondad, de su generosidad, no lo dudo, como lo han hecho siempre conmigo, lo van a seguir haciendo. Y oro por ustedes, mi oración sobre todo, y les aseguro pues que estaremos siempre en comunicación y espero su ayuda siempre económica y moral y espiritualmente. No digamos hacia los salvadoreños como son los primeros en echar adelante todos estos retos, estos desafíos. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Y recuerden, hay mucha necesidad y nosotros podemos aportar mucha ayuda. Así que si quieren mandarnos comentarios, preguntas, pueden dejarnos un comentario aquí en el chat. Y que la voz del Padre Carlos Perdomo siga inspirando los corazones aquí y en El Salvador. Hasta la próxima. Bendiciones.